Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a seguir en otro ámbito de la comunicación. Nos vamos directamente al mundo del trabajo, porque es verdad que al ser hijos de Dios, somos hijos de un Dios creador, y nuestra felicidad consiste en ponernos a trabajar, Rosa, y todo lo que conlleva el trabajo. A veces conlleva personas estresadas, Javier. Se considera que una persona está estresada cuando tiene que hacer frente a situaciones que le resultan difíciles. Lo tiene que hacer muy deprisa, sin los recursos necesarios y bajo presión. Cuando esto sucede en el entorno laboral en concreto, puede diagnosticársele el síndrome de burnout, lo que coloquialmente conocemos como estar quemado. Muchas personas encuentran gran parte de su satisfacción y de su identidad incluso en el trabajo. Vida laboral y personal se entrelazan. Si sufrimos burnout, las relaciones personales se resienten y también disminuye la dedicación a la familia. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el ser humano? Muy interesante, gracias, Rosa. Es que es verdad. ¿Cuánta gente llega a casa, tanto él como ella, que dicen estoy destrozado porque me han fastidiado en el trabajo, tengo una reunión mareante, he quedado absolutamente, como se dice ahora, el burnout? Es que esto es un anglicismo un poco fuerte, ¿no? Dices tú, tengo un burnout, y dice tu mujer, eso se te quita con un quitamanchas, porque no se sabe muy bien qué es. Cuando uno está quemado y viene del trabajo, y quienes lo pagan son los que están en casa. Vamos a hablar un poquillo de este tema con una especialista en logoterapia. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado y estar aquí contigo, Javier. Hoy lo de la logoterapia, como fue un asunto de Viktor Frankl, sí, que todos hemos leído, El hombre en busca del sentido. ¿Cómo se puede utilizar la logoterapia para el mundo del trabajo y para que un cristiano pueda aprovechar el trabajo y ser como co-creador con el Señor? Vamos a ver, yo creo que tenemos que entender que cuando Frank habla del sentido general de nuestra vida. Y el sentido general después se va plasmando en cada una de nuestras dimensiones, bien sea en el trabajo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales. Entonces, sobre todo es un estar abierto a lo que nos está demandando constantemente el exterior, lo que nos está demandando el mundo, lo que nos demanda lo que nos rodea, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del problema del trabajo y en concreto del síndrome de burnout, que afecta más a aquellos que trabajan con otras personas en profesiones que son propias como la medicina, como la psicología, etcétera, que somos propiamente la población diana de sufrir el burnout, es precisamente esa población que está dedicada a los otros, pero que está sobreestresada, pues porque las condiciones de trabajo no son las adecuadas, es decir, nos exigen demasiado, con pocos recursos. Cuando uno entiende que la persona necesita con la que estás muchísimo más, y eso va generando una frustración, pero al mismo tiempo va quemándonos orgánicamente. Sin que además nos demos cuenta muchas veces. Oye, porque a mí me viene gente y me dice, oye Javier, como ahora mismo uno no puede escoger el trabajo que quieren, que se corresponde con su vocación natural, la que Dios le ha dado, entonces acepta cualquier tipo de trabajo. Entonces no está a gusto en el trabajo. Entonces cristianamente uno dice, yo estoy o perdiendo el tiempo o me siento out del trabajo. Claro. Entonces claro, no estás, digamos, viviendo intensamente lo cotidiano que es lo que Dios te ofrece. Esto es un problema. Totalmente. Vamos a ver, yo creo que, bueno, ahí juntamos distintas problemáticas del tema del trabajo, porque es una sería propiamente el burnout y otra es lo que me estás comentando ahora, ¿no? Es verdad que muchas veces nos toca estar en trabajos que no es desde luego para lo que estamos llamados o pensamos que nos gustaría desarrollar. Y efectivamente, sobre todo cuando son trabajos que son rutinarios, que tienes poca proyección, que tampoco estás viendo que puedes dejar una impronta personal importante, pues eso efectivamente nos va minando. Ahora bien, claro, no es lo mismo tener un ambiente laboral donde tú puedes permitirte cambiar de trabajo a un ambiente laboral donde cambiar de trabajo, ya tener un trabajo es difícil, pues ya pensar en cambiar más, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer? Estamos en lo de siempre, hay que trabajar en el aquí y en el ahora, como bien decías antes. Sí. Es decir, ¿qué grado de libertad me deja mi espacio de trabajo? ¿Qué responsabilidad tengo yo ante esto? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer por mejorar este espacio?
¿no? Entonces, porque eso muchas... viene de una reflexión y delante de Dios, en la oración, decir, Sin Señor, duda que yo alguna. tengo aquí esto que me has regalado y tengo que aprovecharlo. Es para qué me has llamado en este momento de mi vida aquí, Claro. hoy, aquí y ahora. Vamos a presentar este libro porque de alguna manera indirectamente de él está hablando nuestra invitada, El cansancio de los buenos, de Roberto Almada. Y aquí el que ha hecho la introducción de este libro es Iñaki Guerrero y os lo queremos mostrar porque es un libro muy interesante. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, una de las cosas que dices en el libro, que me lo he devorado y lo tengo ampliamente subrayado, es precisamente el que en el trabajo se busque, más que la comunicación, un estado de comunión con los demás, porque cada vez cada uno va más a su rollo. Es decir, yo estoy delante de mi ordenador, pero no entro en comunión con los demás. Sí, efectivamente. Sí, eso es un aspecto fundamental, porque claro, yo creo que la plenitud de la persona también se encuentra, la plenitud se encuentra en la comunión. Y en la comunión, realizando además un trabajo en función de otros, yo creo que eso realmente es lo que llena a la persona. Cuando esas exigencias profundas de cada persona no se satisfacen, sobre todo las personas que además sienten esa vocación a la entrega a los demás, pues evidentemente esto genera frustración y una dificultad mayor para hacer un trabajo tan duro como es el de la renuncia a ti mismo para ayudar a los demás, ¿no? ¿Cuándo uno empieza a notar, Iñaki, que el cansancio que uno tiene no es bueno? Es decir, nosotros tenemos por el autor del libro del Génesis que Dios hizo el mundo y después descansó. Es decir, que estaba cansado. Al estar cansado, eso es bueno, forma parte del trabajo, es querido por Dios. Pero cuando muchas veces el cansancio es un cansancio no intelectual, sino un cansancio tipo destrozado de nervios, estoy como con la cara desfigurada, con cara de desenterrado, que uno llega a casa y te dice tu mujer o tu marido, dice, ¿tú quién eres? ¿Con quién me he casado yo? ¿Sabes? Sí, se trata, bueno, según ahí Roberto Almada lo dice muy claro, ¿no? Pero se trata de una fatiga psicológica, es decir, aparecen los primeros síntomas, son síntomas de desmotivación, incluso hasta de cierto rechazo del mismo trabajo que hago, puede haber incluso una actitud hasta crítica, que genera un fuerte malestar en la persona, porque entra en contradicción con sus valores y con lo que él y con sus ideales, ¿no? De repente empieza a darse cuenta que no siente ya el deseo de hacer lo que hacía, las ganas de trabajar por los demás, que hasta le fastidia. Estos son los síntomas clarísimos de que algo está fallando, ¿no? De que estamos entrando ya en un burnout, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprovechar el trabajo que tenemos lo primero y luego saber lo que decía nuestra invitada también, el aprovechar el aquí y el ahora? Gracias, Iñaki, por estar ahí y presentarnos este libro. Encantado, mucho gusto. Vamos a escuchar brevemente una frase de una de las grandes filósofas que ha dado nuestro siglo XX, Simone Weil, a propósito del mundo del trabajo. El trabajo es para nosotros el único camino que nos lleva del sueño a la realidad. El signo de que el trabajo está hecho para nosotros, siempre que no sea inhumano, es una alegría que no disminuye ni siquiera por el cansancio. Os recomendamos vivamente la encíclica del Papa Juan Pablo II, Labor Exercens. Es una encíclica maravillosa porque toca todos los grandes temas relacionados con el mundo del trabajo. No ser una mercancía, el desarrollo de los sindicatos, fijaos, tan importante. Y luego lo que es la vida en el trabajo para aprovecharla. ¿Cómo se puede hacer, con esto terminamos, Ana, una espiritualidad laboral? ¿Cómo se puede conseguir hacer todo ese desarrollo espiritual de la persona? Vamos a ver, el desarrollo espiritual de la persona va ligado a nuestra esfera de valores. El trabajo son nuestros valores creativos, es donde realmente hacemos, ¿no? Y hacemos normalmente, salvo que tu trabajo sea en casa, tú solo, lo estamos haciendo en relación, con lo cual ahí también hay una serie de valores de experiencia que se están poniendo en marcha. Y además estamos haciendo un trabajo para otros, lo cual también estamos en ese sentido apelando a la trascendencia, ¿no? Entonces, la dimensión espiritual constantemente nos está poniendo tenemos que ser los mejores, pero para algo, no por aquello de, digamos, como un plan de autorrealización, claro, donde yo busco el aplauso de qué bien has hecho, qué buena tarea, ¿no? Sino de servicio. Sino de servicio, efectivamente. Esa es la clave, es la clave. Y evidentemente, cuando estamos hablando, como lo que marcaba del libro y comentaba la persona que teníamos al teléfono, ¿no?
en la medida en que más comprometido estás en un trabajo, en la relación con otros, más equilibrado tienes que estar tú. Claro. Y eso implica que tengas digamos, un entorno que te permita equilibrarte. Es decir, lo que más cansancio psicológico, emocional te genera es que no puedas compartir lo que tú estás viviendo. Y en muchas ocasiones, bien sea en medicina, bien sea... El otro día hablaba con una enfermera que está acompañando a gente con enfermedades crónicas que terminan muriendo y dices... Es que acompañar a una persona hasta la muerte no puede no impactarte, no puede no dejarte tocado. Claro. Y entonces si sales del trabajo y no tienes con quién compartir, no tienes quien de alguna forma también te sustente a ti, tarde o temprano eso puede contigo. Fijaos la necesidad del compartir lo que uno realiza en su trabajo y más si son funciones de este tipo de tanta entrega a los demás. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en otra ocasión. Gracias. Javier. Porque nos vamos a otro ámbito, el ámbito de precisamente las distintas